Perfecto, pues vamos ahora sí a comenzar. Aquí está. Compartir. Entonces, nos quedamos la semana pasada en en analizar la cuestión de orbitales moleculares y pues vimos ya de manera muy, a lo mejor mucho más cualitativa, lo detallado lo vimos en las moléculas, en las moléculas diatómicas. Uh-huh. Y, a ver, denme un segundito, estoy teniendo un problemita aquí con el programa. Permítanme un momentito. Sí, ok. A ver, permítanme un momentito, perdón. Ahí está, listo. Sí, les comentaba, la vez pasada hicimos pues un análisis un poquito más detallado o profundizamos al abordar las moléculas diatómicas, tanto homonucleares como heteronucleares, ¿de acuerdo? Entonces, y vimos de manera ya más bien cualitativa, ajá, cómo construir orbitales moleculares para moléculas ya más grandes, es decir, con más átomos. Les platiqué ahí un poquito más a detalle la molécula de agua, ajá, y dijimos que, bueno, la aplicación de WebMob nos podría ayudar para, en este caso, poder ver que lo que vimos o lo que expresa el diagrama que vimos, pues es correcto. Y además, pues el programa o la aplicación nos permite pues ver la forma de los orbitales moleculares, que a veces es lo más complicado, pues imaginarse, y más con moléculas cada vez más completas. Y también vimos un poquito ahí la cuestión de moléculas más grandes como el amoníaco y el metano, si no me equivoco, ¿no? Entonces, empezamos con esta parte no muy sencilla, que es el átomo de hidrógeno, digo, la molécula de hidrógeno, y les decía, ¿no? Pues esta teoría de orbitales moleculares se puede extender y puede abarcar, llegar hasta pues cosas tan complejas, tan elaboradas como este segundo diagrama que les muestro aquí, ¿no? Entonces, eh, es una teoría bastante útil, ajá, explica muchas cosas. Nosotros ya empezamos a explorar parte de esas cosas que explica y puede explicar mucho más, mucho más. Entonces, quien hace química y sobre todo química teórica, pues esta teoría es recurrente, se usa, en ese sentido es muy bonita porque pues nos permite explicar, ¿no? Modelar muchas cosas que ya conocemos que suceden en la realidad o que los compuestos, la materia se comporta de una manera en específico. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quiero complementar ahorita en esta primera parte es cómo podemos entender una reacción química, en este caso, de una manera un poquito más profunda, ¿sí? Entonces, esto lo voy a hacer con un ejemplo de la química orgánica, ¿sí? Que es un tema que seguro van a ver en el siguiente semestre. Eh, este tipo de reacciones, pues es digamos, una reacción clásica y básica de la orgánica, ¿sí? Entonces, ¿para qué me ayuda la teoría de orbitales moleculares? Que la abreviamos como TOM o TOM, ¿de acuerdo? Entonces,
me ayuda a comprender el mecanismo de las reacciones, ¿sí? Es decir, cómo es el procedimiento en el que los reactivos se están transformando en el producto. Uh-huh. La reacción que voy a tomar como ejemplo se llama sustitución nucleofílica bimolecular. Sustitución, pues quiere decir que efectivamente es una reacción de sustitución. Nucleofílica es porque esta reacción se promueve por la acción se le llama el ataque de un nucleófilo. Nucleófilo, si lo quieren ver de manera etimológica, núcleo, pues literal es el núcleo del átomo, es decir, densidad de carga positiva. El núcleo de los átomos tiene densidad positiva. Y fílico, o sea, que tiene afinidad o que le gusta o que le atrae, ¿no? Entonces, un nucleófilo es una especie química que se ve atraída por núcleos, ajá, por carga positiva. Entonces, los nucleófilos, en otro punto de vista, pues son bases de Lewis, ajá. Son especies que, como tienen densidad electrónica, eh, digamos, tienen esa afinidad o reactividad para eh, con especies que tienen carga parcial positiva. Ajá, hay esa interacción o esa atracción y desencadena una reacción. Y bimolecular porque pues son dos moléculas las que juegan en esta reacción, ¿sí? Las dos tienen un papel, digamos, crucial en el mecanismo, ¿sí? Entonces, de manera muy básica, esta ecuación que les presento ahora, pues es una reacción de sustitución nucleofílica, ¿sí? ¿Qué reactivos, digamos, son los que participan o son muy comunes que participen? Pues unos que se llaman aluros de alquila, es decir, son moléculas orgánicas, que tienen carbono e hidrógeno principalmente y tienen en alguna posición, en algún carbono, un enlace con un halógeno. Flúor, cloro, bromo, yodo. Los más comunes son cloro y bromo, ajá, pero pues puede haber halogenuros o aluros de cualquier halógeno, de estos cuatro que les mencioné. Y luego viene una base de Lewis, como les decía, que también en orgánica se le conoce como nucleófilo, ¿no? Es una especie con electrones disponibles para formar un enlace, ¿sí? Y como tiene esos electrones, va a buscar sitios o átomos que tengan esa característica como de estar polarizados positivamente, ajá, con densidad, digamos, positiva. Y entonces, lo que hace la base de Lewis es sustituir al haluro, ¿sí? De forma que ahora la molécula orgánica que en un inicio tenía un enlace con un halógeno, ahora al final va a tener el enlace con la base de Lewis que agregamos y el halógeno pues es digamos sustituido, es reemplazado y digamos queda como anión, ¿no? Como cloruro, como bromuro, ¿de acuerdo? Entonces, esta es digamos la representación que pues ustedes se saben a lo mejor desde la General 2, ¿no? En General 2 nos enseñan a clasificar las reacciones, síntesis, sustitución, descomposición. Y esta, digamos, representación, pues no es más que una representación muy básica. Si yo este mismo dibujo se lo coloco a un alumno de la General 1, pues lo que me va a decir es, claro, es una reacción de sustitución y nada más, ¿verdad? Nada más es lo que podemos leer. Entonces, vamos más allá, o sea, ya tenemos un entendimiento de estas reacciones, pero vamos a pues, avanzar un poquito. Ajá. El químico no se puede quedar nada más con interpretar que es una sustitución, queremos saber cómo se da esa sustitución, ¿sí? Entonces, ya cuando avanzamos un poquito más,
Por ejemplo, ya conocemos estructuras de Lewis y este tipo de cosas, incluso geometría molecular, pues podemos, digamos, imaginarnos más este mecanismo, es decir, profundizar más. No nada más decir, pues sí se sustituyó y ya, no, sino cómo lo hace. Ajá. Entonces aquí hay una representación más desarrollada de cómo ocurre esta reacción, ¿sí? Entonces vean, aquí tenemos al haluro de alquilo, que en este caso sería un yoduro, de metilo, ajá, y el nucleófilo o la base de Lewis va a ser el ion hidróxido, ¿de acuerdo? Esta es una base de Lewis y tiene, vean, electrones, pares de electrones disponibles para hacer un enlace y además tiene carga negativa, entonces pues le da en ese sentido una reactividad notable o considerable a este ion hidróxido. Ahora, nosotros sabemos que cualquier molécula, bueno, lo voy a decir así, la mayoría, la mayor parte de las veces las moléculas que tienen carbono y 4 enlaces hacia este átomo, pues su geometría es tetraédrica, ¿de acuerdo? Su geometría es tetraédrica. Y en este caso podemos hacer un análisis de polaridad, ¿sí? Más al ratito vamos a recordarlo, a retomarlo. Y sabemos que el halógeno, en este caso el yodo, por ser un elemento un tanto más electronegativo, pues va a atraer con mayor eficiencia a los electrones que están compartiendo en el enlace. Ujú. Los atrae con mayor eficiencia. Si los atrae con mayor eficiencia, quiere decir que el yodo va a estar soportando una pequeña, digamos, carga, no total o no, sí, no completa, pero sí de manera a lo mejor parcial, una carga negativa. Ujú. Entonces, el yodo en esta molécula va a estar preferentemente cargado de forma negativa por su electronegatividad. Y como está atrayendo a estos electrones, el carbono queda con una densidad de carga positiva, ¿de acuerdo? Igual, esto viene en virtud de la diferencia de electronegatividades que al ratito vamos a retomar, ¿sí? Entonces, si hacemos este análisis, decimos, claro, pues es eh, lógico pensar que el nucleófilo que tiene la carga negativa va a empezar a interactuar con la molécula, ¿no? Con el haluro, y va a tener una interacción con la parte positiva, por simple electrostática o leyes de cargas eléctricas, ¿sí? Y entonces decimos, claro, pues el nucleófilo va a atacar o va a unirse al carbono, ajá, em, por la parte positiva, ujú, como aquí lo indica, ¿sí? Y entonces se puede proponer un estado de transición, como aquí se muestra, ajá, en donde el hidróxido, el nucleófilo, está, digamos, introduciendo su par de electrones y está formando ese enlace nucleófilo-electrófilo y a la vez se está rompiendo, ¿sí?, el enlace carbono-yodo. Uh-huh. ¿Y por qué se está rompiendo? Bueno, aquí podríamos decir, bueno, es que sabemos que el carbono es un elemento del periodo 2 y no puede eh, tener más de 8 pares de electrones en la capa de valencia. O sea, lo más que puede tener son 8 electrones allí. Si no desechara o no se rompiera el enlace carbono-yodo, pues quedaría con 10 electrones y eso pues no es posible. No conocemos que eso ocurra en los compuestos de carbono. Entonces estas rayitas aquí punteadas, tanto la azul como la verde, están indicando dos cosas. La verde está indicando que se está rompiendo el enlace carbono-yodo y la azul está indicando que se está formando
el enlace oxígeno-carbono en este caso, ¿sí? Y pues una vez que atraviesa o pasa este estado de transición, procede la reacción y ahora el enlace que se forma es el enlace oxígeno-carbono y el yodo pues queda eliminado en este sentido de la molécula y sale en forma de yoduro. ¿De acuerdo? Entonces, este es un análisis un poquito más, digamos, detallado de la misma reacción, ¿no? Una sustitución nucleofílica bimolecular y que podemos hacer con estructuras de Lewis, un poquito de geometría molecular y un poquito de hablar de polaridad, ajá, de electronegatividad. Con eso, bueno, ya ahondamos un poquito más. Pero la pregunta es, oigan, aquí en el estado de transición, pues dijimos que se está formando un enlace y se está rompiendo el otro, porque pues el carbono no puede formar más de 4 enlaces sencillos, ¿no? Entonces, eso es más bien como un argumento de la experiencia, ¿no? Sabemos que pues, el carbono generalmente forma 4 enlaces sencillos y ya, no puede formar más, pero todavía hay cosas que podemos explicar mejor. Ajá. Aquí también eh, decimos, bueno, el hidróxido está interactuando con el carbono porque tiene esta densidad de carga positiva. Oye, pero ¿por qué entra por aquí? O sea, ¿por qué el par de electrones los comparte, digamos, en forma a 180 grados de donde está el enlace con el yodo? Que no puede entrar por arriba o por abajo o por algún otro lado, que no puede interactuar porque precisamente en esta posición, ¿sí? Entonces son preguntas que aquí con este análisis a lo mejor no es tan sencillo responder, ¿no? Y necesitamos algo que vaya más allá de esta explicación, que es buena, ¿eh? O sea, la explicación no es mala, la explicación es buena, simplemente queremos profundizar. Bueno, pues para eso ya llega la teoría de orbitales moleculares, ¿sí? Entonces, aquí tenemos eh, al, una representación ¿cómo se llaman? De los reactivos. Esta es una representación más gráfica, o sea, que no que nos quedemos en las estructuras de Lewis, sino ya una representación en tercera dimensión. En este caso, este reactivo que tiene el átomo morado, ¿sí? Es el haluro de alquilo, ajá. Supongo que este es yodo. Y acá tenemos el nucleófilo, ajá, que va a atacar o cuál es la parte reactiva de esta molécula, este átomo en amarillo. Pueden suponer que es, no sé, oxígeno o azufre, ¿sí? Y lo que vamos a estar representando es justamente lo que ya habíamos visto, ¿no? Que el nucleófilo ataca al carbono, que está polarizado positivamente a 180 grados respecto al enlace carbono-yodo, ¿sí? Y este dibujito que ponemos aquí es el estado de transición, ¿sí? La línea verde está indicando que se está formando el enlace, vamos a decir que es azufre, ¿no? Azufre-carbono, ajá, y se está rompiendo el enlace carbono-yodo, esta línea roja, ¿de acuerdo? Y pues ya para finalizar, quedaría el nuevo compuesto, ¿no? Ya con la sustitución hecha y se elimina el yoduro. ¿De acuerdo? Esta es una manera más geométrica de hacerlo. Pero pues, aunque es más visual y a lo mejor me queda más claro el proceso, ilustra muy bien el proceso, pero a lo mejor no me dice el por qué se da así, ¿sí? ¿Por qué no este azufre o el nucleófilo en general no ataca por acá, por arriba, o puede atacar por acá también, ¿no? ¿Por qué tiene que atacar aquí? ¿Sí? Entonces, vamos a ver aquí ya el aporte de orbitales moleculares. ¿Sí? Esta representación la obtuve justamente del WebMo, ajá, que ustedes pueden ya manejar.
y lo que escribí aquí fue el ion hidróxido, ¿no? Vean, el oxígeno con un átomo de hidrógeno, ¿no? Y le puse su carga negativa, claro. Ahora, este orbital que está aquí es uno de los orbitales que constituyen el HOMO. Ajá, el HOMO. ¿Se acuerdan qué es el HOMO? Alguien que me recuerde qué es el HOMO, y creo que alguien ya escribió aquí en El el nivel chat. ocupado más alto. Efectivamente, ajá, efectivamente. El orbital molecular ocupado de más alta energía. Entonces, si se dan cuenta, lo que yo les estuve diciendo en esta reacción es, el nucleófilo va a compartir electrones para formar un nuevo enlace. Y la pregunta es, bueno, ¿y de dónde salen esos electrones? Pues deben de ser los que estén más disponibles, es decir, en el HOMO, o sea, en el orbital de más alta energía que esté ocupado, o sea, que tenga electrones. Si no tiene electrones, pues no tiene mucho chiste. Uh-huh. Entonces, este orbital que les pongo aquí es el HOMO. Ajá. Y vean, en este orbital hay electrones, ¿sí? Hay electrones y son los electrones que va a compartir el hidróxido, ¿de acuerdo? Y luego tenemos al yoduro de metilo, ajá, aquí en esta Muy parte grosso. sale como átomo, es un átomo en color verde, nada más que el orbital no me lo deja ver, pero es un átomo verde. Y luego tiene el enlace con el carbono y tiene aquí un hidrógeno, el segundo hidrógeno, y por allá atrás escondido está el tercer hidrógeno, ¿sí? Y ahora, estos orbitales moleculares que estoy pintando aquí, ajá, son, si lo ven, son, eh, están de diferente color. También los obtuve en el WebMo. Esta aplicación pinta azul y rojo los orbitales que están ocupados, ajá, los que tienen electrones, y pinta de verde a amarillo aquellos que están vacíos. Ajá. Entonces, este orbital que está aquí, no tiene electrones, está vacío, y además es un orbital molecular de anti-enlace, ¿de acuerdo? De anti-enlace. Entonces, vean la disposición de este orbital. Uh-huh. Tiene 3 nodos, ajá, por lo que podemos observar, pero hay una cosa muy importante aquí. Este orbital está, digamos, como alineado a la simetría del enlace carbono-halógeno, ¿sí? Está alineado, tiene, digamos, esa simetría. Y además, este orbital tiene un lóbulo, ajá, que es este lóbulo verde acá, que justamente sale entre los 3 hidrógenos, como si saliera este, en la base del tetraedro, ¿sí? En la base del tetraedro. Ahora les comento, este es un orbital de antienlace y además está vacío, es decir, la molécula por sí sola no tiene electrones que ocupen este orbital. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros añadimos electrones a los orbitales de antienlace descritos para una molécula? Pues lo que va a pasar es de que vamos a desfavorecer, ¿verdad? El enlace. Vamos a hacer lo contrario de un enlace. Por cada electrón que esté en un orbital de antienlace, el enlace no se ve favorecido. Uh-huh. Entonces, si añadimos electrones a este orbital de antienlace, el, el, el enlace en la molécula o uno de los enlaces en la molécula ya no se va a ver favorecido y se va a debilitar. Uh-huh. Entonces, si ingresamos electrones en este orbital de antienlace, justamente es un orbital de antienlace para el enlace carbono-halógeno. Si agrego electrones aquí, el enlace carbono-halógeno se va a debilitar y eventualmente pues es un enlace sencillo. Es decir, para este enlace carbono-halógeno, el orden de enlace es 1. Si agrego
electrones aquí, el orden de enlace disminuye y por lo tanto se ve desfavorecida la unión, ¿sí? Entonces, como el orden de enlace es 1, si yo ingreso aquí 2 electrones, pues ya el orden de enlace me va a quedar como 0 y quiere decir que entonces en esa situación el halógeno ya no va a estar enlazado al carbono. Es decir, se rompe el enlace y se separa el yodo o el halógeno, perdón, de la molécula. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, bueno, vamos a añadir los electrones, pero ¿de dónde los voy a sacar? Pues del nucleófilo. Ajá, en este caso del hidróxido. Entonces, si el hidróxido se aproxima a la molécula a este haluro de alquilo y el orbital molecular, donde él sí tiene electrones, lo empieza a traslapar con este orbital molecular de antienlace y que está vacío, ¿sí? Pues los electrones pueden caber aquí, porque hay lugar, no hay ningún electrón que esté ocupando esta zona, ¿sí? Entonces los electrones pueden empezar a interaccionar con este orbital, se pueden traslapar y como ya están empezando a ver electrones en este orbital de antienlace, el enlace carbono-halógeno se debilita. Cuando digamos, la transferencia o eh, se comparten ya la totalidad de los dos electrones, como ya hay dos electrones aquí, el orden de enlace carbono-halógeno es 0 y ese es el momento donde se rompe el enlace carbono-halógeno, ¿sí? Y se ha formado ahora el enlace oxígeno, en este caso carbono, ¿sí? Y este análisis de los orbitales moleculares, pues ya nos permite profundizar todavía más. Y ahora sí podemos explicar por qué es necesario, bueno, no porque es necesario, sino por qué el nucleófilo se tiene que acercar en esta disposición a 180 grados del enlace carbono halógeno, porque es la zona donde se encuentra, digamos, el lóbulo, ¿sí? Donde puede ingresar densidad electrónica para romper ese enlace carbono halógeno, ¿de acuerdo? Entonces, y lo tiene que hacer en esta disposición. Y además, sabemos, ¿no? ¿Cuál es el orbital o de dónde provienen esos electrones que va a estar compartiendo? ¿De acuerdo? Entonces, eh, ok, ¿sí? Entonces, los orbitales moleculares nos ayudan a comprender un poquito más, ¿sí? Este fenómeno de una reacción que, vean, empezamos a verla como una sustitución sencillita, no, o sea, sin mucho chiste, ¿no? Vean, empezamos aquí así como general uno, ¿no? Hasta en prepa, ¿no? Lo podemos calificar como una sustitución, no tenemos problemas. Ya después echamos mano de, pues, algunas herramientas que ya tenemos, las estructuras, la geometría molecular, etcétera, etcétera. Y ahora también echamos mano de la teoría de orbitales moleculares. Ahora, uno dice, ¿cuál de esto es lo correcto? Pues las tres cosas son correctas. No hay nada que desechar, ¿sí? Las tres cosas son correctas. Y las tres representaciones intentan darnos una idea de lo que está sucediendo. Sin embargo, pues usar orbitales moleculares, pues nos da digamos, una visión un poquito más amplia, nos puede explicar o dar razones del por qué las cosas suceden de una manera, ¿sí? Y podemos profundizar más, ¿sí? Aquí simplemente es la expresión de una reacción y ya a medida que avanzamos conocemos el mecanismo, es decir, el cómo se van dando las cosas para que la reacción proceda y obtengamos al final pues, los productos, ¿no? Entonces, sí es importante que retomen pues todas las herramientas que van aprendiendo. A veces uno dice, no, pues a mí me gusta quedarme, por ejemplo, hasta la segunda, porque pues le entiendo, es fácil, eh, a lo mejor no requiere muchas habilidades en cuanto a otras teorías,
pero, por ejemplo, orbitales moleculares sí puede llegar a ser un poquito complicado, si hacen cálculos o cosas así. Sí, se les puede complicar, pero ya en la interpretación les puede ser de mucha utilidad e inclusive les puede ayudar a explicar, ¿sí? Muchos fenómenos o cosas que con una representación como el segundo renglón no puede, y mucho menos pues una representación tan sencilla y tan concreta como la primera, ¿sí? Entonces, como químicos tenemos que ir más allá, ¿sí? No quedarnos en el primer escalón y en el segundo, sino intentar comprender, usar las teorías, exprimirlas, ¿no? O sea, casi casi decirles, dame todo lo que tienes de información y aprovecharlas, ¿sí? Eso es digamos, uno de lo que se busca de una teoría, buscarle su aplicación hasta las últimas consecuencias, verle todas las información que nos puede aportar, que nos puede modelar y explotarla. De eso se tratan las teorías. Y una vez que ya digamos, no, esta teoría ya no me explica tal o cual fenómeno que le pasa a mi molécula o a mi reacción, bueno, pues ya buscaremos otro modelo que lo haga. Pero si no, pues aprovechar el modelo, ¿sí? Esa es, digamos, la belleza de los modelos, que podemos estar trabajando con ellos, intentar que ellos me expliquen lo que yo estoy viendo en el experimento y llevarlos hasta sus últimas consecuencias para entonces también buscar proponer pues otros modelos. Entonces en química la teoría de orbitales moleculares pues es muy útil, explica un montón de cosas, sí, puede llegar a ser compleja y lo que gusten y manden, pero bueno, también ya estamos en una era en donde nos ayudamos mucho de softwares, programas computacionales, y hay muchos investigadores, muchas personas que se están dedicando a esto, a desarrollar eh, equipo de cómputo o programas de cómputo para hacer más fácil el tratamiento de esta teoría, ¿no? Y entonces, de ahí ha habido una gran gama de, digamos, aproximaciones, aplicaciones, pero que todo gira en torno a esta teoría, ¿de acuerdo? Entonces, pues es importante que lo aprendamos, que lo tengamos ahí, ¿ok? Muy bien. Ay, no puedo ver el chat. Déjenme ver. Ok. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ah, ya lo vi. A ver, aquí nos hicieron un par de preguntas. Em, me preguntaban que qué molécula era aquella que presenté cuando les dije que era azufre. Dimetilsulfuro, no, porque queda con, con tres sustituciones. Eh, no, no creo que sea precisamente dimetilsulfuro. Debe de ser otra cosa. Que todavía no sé muy bien qué. Puede llegar a ser dimetilsulfuro si después el hidrógeno que le queda al azufre, lo, lo, una base lo extrae en un equilibrio ácido-base o en una reacción ácido-base. Ujú. Ok. Aquí hay un comentario, dice, eh, gracias a los orbitales es que se pueden llevar a cabo las reacciones orbitales de antienlace. Híjole, esta pregunta es muy interesante, pero me parece más filosófica. Em, las reacciones ocurren. Ajá. Eso es un hecho. Las reacciones ocurren y nosotros vemos que ocurren. ¿Por qué ocurren? Pues de manera muy, eh, no sé, sincera, a lo mejor, pues no sabemos. O sea, la razón no la comprendemos hasta sus últimas consecuencias. Lo que sí podemos hacer es modelos, ¿sí? Que nos permitan, digamos, em, entender algunos rasgos de la materia, de la energía, y que podemos o estamos intentando sistematizar y podemos decir, observo que cuando
junto, por ejemplo, un ácido con una base, hay una reacción. Entonces, si yo puedo clasificar a las sustancias como ácido y base, puedo, ¿verdad? Hacer reaccionarlas en principio, ¿no? Pero a veces un modelo tan sencillo no me sirve, ¿no? Porque puedo juntar un ácido que sea muy débil y una base también que sea muy débil y los mezclo y no reaccionan. Entonces ahí voy a otro modelo. No, pero espérate. Tienes que considerar otras cosas. No basta con que sea ácido y base. Tienes que ver, ¿sí? Que cumplan con una cierta característica energética, ¿sí? O una constante de equilibrio para que la reacción se pueda llevar a cabo. Y entonces empezamos a generar modelos realmente, ¿sí? Decimos, bueno, ya tengo una constante termodinámica favorable. Ok, pues ya. Entonces siempre decimos, ¿no? Pues si la constante de reacción es mucho mayor a 1, pues la reacción está favorecida y va a ocurrir. Y luego nos topamos con varios ejemplos en donde tenemos constantes muy grandes y las reacciones no ocurren. No, entonces espérate. Estoy observando que hay que ver la cuestión de la cinética, ¿verdad? Hay, digamos, cuestiones cinéticas que considerar. Si la reacción es lenta, pues no va a ocurrir. Si es rápida, pues ocurre, ¿no? ¿no? Y empezamos a ampliar los modelos. En el caso que estamos observando, eh, nosotros proponemos, ¿no? Una manera de entender la reacción. Una de esas maneras, y que es muy bonita, es, pues si yo estudio los orbitales moleculares de antienlace, puedo ver por dónde pueden entrar los electrones y qué enlace se puede romper, ¿sí? Se me olvidó decirles que ese orbital que les mostré es un orbital LUMO. Ajá. Es un LUMO, es decir, el orbital ocupado, perdón, el orbital desocupado de menor energía, ¿no? Entonces, por allí pueden entrar los electrones, ¿sí? Y favorecer la ruptura de un enlace que ya había y generar un nuevo enlace, ¿sí? Pero es hasta que yo pruebo la teoría, ¿sí? Hasta que yo pruebo la teoría que puedo decir, puedo explicar o puedo generar, digamos, un, un, un conocimiento sistemático, ¿sí? En el que sé que si hay posibilidad de que una especie done electrones a un orbital de antienlace, pues puede haber una reacción de sustitución y se puede romper este otro enlace que ya estaba en la molécula, ¿sí? Entonces, yo creo que esa es la mejor concepción, decir, bueno, esta teoría me permite, ¿verdad? Me permite entender, sistematizar lo que yo estoy observando. Ajá. Y la teoría de orbitales moleculares, sin duda, o sea, nos permite modelar esto de una manera muy interesante, muy, digamos, satisfactoria para uno. Ajá. Y para más reacciones seguramente que se puede aplicar. ¿De acuerdo? Ujú. Em, Aquí me preguntan que si los orbitales de enlace también sufren de efectos relativistas. Eh, Híjole, qué buena pregunta. Sinceramente no podría responderla, no estoy seguro. En donde sé que ocurren estos efectos relativistas son en los orbitales atómicos más internos de átomos ya muy grandes, muy pesados, como oro, mercurio, ¿sí? Son átomos que tienen en el núcleo 80 protones, ¿sí? Y entonces los electrones más cercanos al núcleo, los que están en 1s, 2s, pues tienen una eh, energía muy alta. Bueno, tienen que girar muy rápido, pues, para conservar el momento. Entonces, y como tienen que girar muy rápido, su velocidad aumenta tanto que ya se empieza a aproximar a la de la luz y empezamos a
a considerar efectos relativistas. Eso yo lo sé para átomos, átomos muy grandes y pues los electrones más internos. Eh, los orbitales de enlace, pues no sé si también aplique, que puede ser, ¿no? Sí, pero tenemos que tener un átomo igual, ¿no? Supongo un átomo muy grande, es decir, oro, unir oro, mercurio, estas cosas bastante pesadas, y que los electrones, pues sí, más internos, eh, queden, allí queden los electrones girando muy rápido. Ahora, lo que ahora analizo es, eh, pues a lo mejor en las moléculas se ven estos efectos, pero no tanto en los orbitales de enlace o en los moleculares, sino más bien en los electrones que siguen allí muy cercanos a sus propios núcleos y que son electrones que es muy poco probable o casi probabilidad nula que se compartan con otro átomo, pues están tan pegados a su núcleo que son electrones internos. Ajá. Este modelo de orbitales moleculares que trabajamos, consideramos nada más los de valencia, que son los más externos. Entonces, son los que tienen la menor atracción por estar más lejos y además sufren el mayor apantallamiento porque son los más externos. Entonces, la verdad, eh, yo pienso, esto es mío, esto es mío, y pues mi tarea va a ser buscar información para aprender, pero yo opino de entrada que pues no creo que sea fácil ver un efecto relativista en electrones en orbitales moleculares porque son electrones externos, ¿no? Además, son electrones que no están, digamos, próximos o concentrados, por así decirlo, en un núcleo, sí, nos están moviendo en toda la molécula. Entonces, pienso que a lo mejor no es tan común estos efectos en moléculas, ¿de acuerdo? Por estas razones, pero, insisto, es algo que eh, no poseo mayor información, ¿no? Entonces, se me queda de tarea para aprender y excelente pregunta, Gabriel. Ok, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda, de esto que acabamos de ver? Ok, pues parece que no. Entonces, perfecto. Entonces, pues prepárense porque pues esto lo van a estar viendo en la orgánica, ¿verdad? Lo van a estar viendo en la orgánica. No sé si allá les hablan de orbitales moleculares, ya ni me acuerdo si los mencionan, pero pues sería muy bueno que lo tuvieran allí, ¿no? Para entenderlo un poquito más. Van a ver estas sustituciones, les digo, es un tema fundamental de la orgánica, ¿sí? Son creo que de las primeras reacciones que ven, bueno, no de las primeras, es por ahí de la mitad del curso a lo mejor. Y bueno, a lo mejor tienen algún profesor que retoma orbitales moleculares para explicar esta parte y pues bueno, espero que ya cuando lo vean pues digan, ya tengan una idea y no les cueste mucho trabajo recordarlo. Bueno, entonces pues vamos al siguiente tema, es un tema pues cortito, la verdad, y que pues nos debe de quedar clarito, uh-huh, y es esto de electronegatividad y enlace químico. Voy a hablar simplemente de pues el concepto más usado, la escala más usada, como más o menos cómo se calcularon los valores de electronegatividad de esta escala y vamos a hablar un poquitito, así cosas muy puntuales de los enlaces químicos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos con la definición de electronegatividad, ¿sí? Entonces, ustedes ya a lo mejor ya la conocen y estas se la saben de memoria. Y pues la podemos definir más o menos así, la capacidad de un átomo para atraer hacia sí mismo densidad electrónica una vez que ha formado enlaces químicos, ¿sí? Es, digamos, esa capacidad que tiene
los átomos para atraer densidad electrónica, pero cuando han formado enlaces, no aislados. ¿Sí? Aislados, la propiedad que, digamos, podría describir esta capacidad sería la afinidad electrónica. Pero no, aquí estamos con compuestos formados, ¿sí? Se puede tener una noción de esta propiedad al relacionarla con la carga nuclear efectiva, que es lo que hacemos más o menos en estructura y decimos, vean que en un mismo periodo, por ejemplo, la carga nuclear efectiva va aumentando a medida que avanzo en el periodo y lo mismo sucede con la electronegatividad. El átomo atrae más electrones, pues hacia sí, ¿no? Por esa propiedad de carga nuclear efectiva. ¿De acuerdo? Ahora, de electronegatividad hay muchas propuestas, ¿sí? Y a lo mejor en inorgánica, química inorgánica, van a profundizar en las otras propuestas también, que son muy útiles, o bueno, que son útiles también. O sea, el que usemos la de Pauling no quiere decir que sea la mejor y que las demás estén mal, no. Hay escalas de electronegatividad también muy útiles. A veces en donde la escala de Pauling ni siquiera tiene valores, ¿no? Otras propuestas nos ayudan a estimar esas electronegatividades en estos casos, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con la más conocida, que es la de Pauling, al final de cuentas, ¿sí? Y ¿cómo obtuvo los valores? Porque nos encanta hacer cuentas de electronegatividad, son números chiquitos y todo está muy bien. Sabemos que el hidrógeno es 2,2, el carbono 2 y feria, el flúor 4 y ahí muere, ¿no? De esos valores no se sale. Ajá. Bueno, pues vamos a ver cómo calcularon o estimaron estos valores. Ajá. Entonces, hay que eh, tomar o retomar valores de energía. Ujú, para una molécula, de energía de enlace para una molécula diatómica heteronuclear, AB. Ajá, AB. Y lo que propuso Pauling fue entender qué pasa en el enlace. Dice, supongamos que A y B forman un enlace covalente, ¿sí? Pero él observó que ese enlace entre esos dos átomos era un poquito más fuerte de lo que él esperaría. ¿Mm? ¿Y por qué era más fuerte? Y él propuso que se debía a una cosa que se llama resonancia iónica. Es decir, tenemos, tenemos a la molécula covalente, es decir, están compartiendo este par de electrones, esa es la definición de un enlace covalente, a muy grosso modo, y ahí está la molécula, pero puede estar la carga como moviéndose, como resonando. ¿Uh? Y entonces dice, puede que en un momento estos dos electrones se ubiquen totalmente en las, digamos, en el territorio, por así decirlo, del átomo B y entonces ya tenemos pues un compuesto iónico, ¿no? Momentáneo, instantáneo. En un instante aquí tengo a B como un anión y a A como un cation. Pero también como puede B tener los electrones, también podría tenerlos A y tenemos digamos, una segunda estructura resonante. ¿Sí? Entonces decía Pauling, esta es la posibilidad de que en unos pequeños instantes se pueda tener estas dos, digamos, opciones o constituciones iónicas. Como son iones, la atracción electrostática fortalece ese enlace. Y entonces, eso explicaría por qué el enlace covalente entre estas dos especies, pues es un poquito más fuerte de lo que se espera. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, aquí lo que podemos decir es, si estamos hablando de electronegatividad, vamos a suponer que el átomo B es más electronegativo. Entonces, si es más electronegativo, quiere decir que él va a atraer con mayor eficiencia pues los electrones del enlace. Es decir, que esta segunda especie de resonancia iónica, en donde la carga negativa está en B,
pues es la más probable, porque él es el más electronegativo. Y la última, pues es la menos probable, ¿no? Justamente por las mismas razones, ¿sí? Entonces, lo que dice este siguiente apunte, algunas de las estructuras iónicas serían más favorecidas en virtud de cuál sea el elemento más electronegativo, que es lo que estábamos diciendo, ¿no? En este caso, pues, como lo planteamos así, que B es más electronegativo, la estructura iónica que está al centro sería la más favorecida o la que se podría formar en un dado caso con mayor frecuencia, ¿sí? Ok, muy bien. Entonces ya que conocimos esa energía de resonancia iónica, ¿sí? Pauling lo que proponía era, bueno, si, ay, aquí me puso un espacio, perdón. Si un enlace fuera puramente covalente, la energía sería simplemente el promedio de las energías de enlace de las moléculas elementales. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el flúor que tiene una energía de enlace de 1,58 kilojoules sobre mol y para el cloro es 2,42. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué esperaríamos para la molécula que está formada por cloro y flúor o fluoruro, monofluoruro de cloro? Ajá. Pues si fuera solamente una interacción covalente, pues la fuerza de enlace o la energía de enlace estaría en el promedio, ¿sí? Vean que el cloro generalmente se enlaza con tiene mayor energía de enlace y el flúor un poquito más pequeña, ¿sí? Entonces, pues uno esperaría que al unir un cloro y un flúor puramente covalente, la energía de enlace fuera el promedio. Si ustedes calculan el promedio, les resultará que el promedio es de 200 kilojoules por mol. Pauling esperaba, ¿no?, que esta molécula tuviera esa energía de enlace, 200 kilojoules por mol. Sin embargo, experimentalmente se conoce que esta energía de enlace es de 255. Ven, es un poco mayor, ¿sí? ¿Y a qué se debía esta energía, digamos, esa diferencia? Pues a la resonancia iónica, ¿sí? Entonces, esta le da un poquito de mayor estabilidad o fuerza por esa interacción eléctrica, ajá, que se da en ciertos momentos. No es que ya sea un compuesto iónico siempre, no. Es una molécula y en algún momento la carga negativa está tan, digamos, soportada en uno de los átomos que pareciera que estamos hablando de iones. Pero eso ocurre en un instante nada más, ¿sí? Pero esos instantes o ese promedio en que se forman o se pueden formar esas estructuras iónicas hace que la energía aumente, ajá, la energía del enlace, ¿sí? Entonces, tenemos, digamos, esta representación, pero ahora ya con nuestro ejemplo, que es cloro y flúor, ¿sí? Entonces, en unos instantes se puede llegar a formar alguna de estas dos especies iónicas. ¿Cuál sería la más probable que se forme? Pues la segunda, ¿no? Esta de aquí. ¿Por qué? Porque conocemos que el flúor es más electronegativo cualitativamente. Ajá. Estamos diciendo que el flúor es más electronegativo que el cloro. Entonces, esta sería la estructura iónica resonante más probable. Y la última, pues sería muy poco probable. No que no, nunca se forme, o sea, acuérdense que esto es también probabilidad. O sea, puede haber una probabilidad de que esta tercera, digamos, estructura se forme, sí, pero la probabilidad es mínima, ¿sí? Principalmente se va a formar esta y la mayor parte del tiempo, pues estamos considerando que nuestra molécula es covalente. Entonces, se va a mantener así. Ujú. Ok, entonces, una vez que entendimos esto, como experimentalmente, ay, aquí copié la diapositiva, ajá, eh, vemos que la diferencia de energías, el promedio que calculó Pauling para este enlace teórico fue de 200 kilojoules. Experimentalmente se midieron 255 kilojoules. Entonces, la diferencia de estas dos energías nos resulta la energía de resonancia iónica.
o sea, 55 kilojoules sobre mol. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esto es, digamos, la energía eh, que aporta la estabilidad por resonancia iónica. 55 kilojoules sobre mol. Y entonces aquí viene ya la definición de Pauling. Pauling define la diferencia de electronegatividades como la raíz cuadrada de la energía de resonancia iónica. Ajá. Entonces, primero lo que él, bueno, no lo hizo primero. Nosotros estamos más acostumbrados a trabajar en unidades de kilojoule por mol. Pauling estaba más acostumbrado a trabajar en electrón volt. Ajá. Ay, perdón, creo que no es por mol, pero bueno. Ajá, él estaba más acostumbrado a trabajar en electrón volt y entonces todas las energías las trabajaba en estas unidades. Entonces, para nuestro caso, la energía de resonancia iónica es 0.57 electrón volt, ¿sí? Y él define la diferencia de electronegatividad, es decir, entre cloro y flúor hay una diferencia de electronegatividades igual a la raíz cuadrada de esta energía de resonancia iónica. Él así la definió. Ajá. Y entonces, al calcular la raíz, nos resulta 0.75, es decir, la electronegatividad, la diferencia de electronegatividades entre cloro y flúor es de 0.75, ¿sí? Lo que estamos mencionando aquí, por tanto, flúor y cloro difieren, ajá, o sea, son diferentes por 0.75. Uh-huh. Ahora, la pregunta es, ¿y ahora cómo sé los valores? Lo que pudo proponer Pauling o se puede calcular con la propuesta de Pauling son las diferencias de electronegatividades, no los valores, digamos, de cada elemento. Ajá. Entonces, lo que se hizo es, bueno, asignar un valor arbitrario a un elemento como si fuera una referencia y ya después, con las diferencias que se pueden calcular con la propuesta que vienen de datos experimentales, ¿sí? Que vienen de datos experimentales, se pueden obtener los demás valores. Entonces, supongamos, ¿sí? Que para el flúor se elige el valor arbitrario de 4, que es el que pues, conocemos. Uh-huh. Entonces, el cloro tiene una electronegatividad de 3.25. ¿Por qué? Si nos resultó que la diferencia es de 0.75 y el cloro es menos electronegativo que el flúor, entonces al flúor le tengo que restar esa diferencia para saber el valor que le correspondería al cloro. Y con este ejercicio que acabamos de hacer, sería de 3.25. Ahora, si se van a las tablas, actualmente, o bueno, el valor que se reporta en tablas es de 3.16, ¿sí? Y uno dice, entonces, ¿cómo está este asunto? Bueno, es que no nada más se hizo para una sola molécula, sino para determinar la electronegatividad del cloro, se hizo esta propuesta, ¿sí? Con muchos átomos, cloro con oxígeno, cloro con hidrógeno, y así sucesivamente, y se empezaron a estimar, digamos, como valores promedios, ¿sí? Para buscar un valor que nos pudiera representar la electronegatividad de los elementos. Y así se hace para con todos, ¿sí? Para con todos, o se podría hacer para con todos los elementos, ¿de acuerdo? Entonces, ya los valores que observamos en tablas realmente son numéricos, digo, arbitrarios, ¿sí? O sea, bien pudieron decir el flúor vale 10, ¿no? Y ya de ahí, de 10, empezar a calcular los demás. Lo que sí viene o proviene de datos experimentales, pues son las diferencias de electronegatividad, eso sí. Ajá. Pero el valor tal cual, pues es más bien eh, algo eh, arbitrario, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, los valores actuales se han obtenido considerando una gran cantidad de enlaces, o sea, comparar enlaces de dos átomos diferentes, ¿sí? Y eso ha permitido, pues, obtener los valores actuales, ¿sí? Um, una vez que más o menos entendemos de dónde viene esta parte de la electronegatividad, los valores, ¿sí? Podemos, ¿sí?, imaginar que la diferencia de electronegatividad
entre dos átomos, pues nos puede dar una idea, ¿no?, sobre el tipo de enlace que forman. Entonces, para eso vamos a repasar rápidamente. Compuesto de dos elementos diferentes, no de varios, porque si son de varios, pues se complica, ¿no? Entonces, si estos dos elementos tienen una diferencia de electronegatividad de cero o pequeña, ¿sí?, pues estaríamos sospechando que forman un enlace covalente, porque, pues, bueno, se comparten, ¿no?, los electrones y no hay mucha preferencia de quién se los podría llevar, no hay, digamos, preferencia para formar iones. Entonces se forma un enlace covalente. Ahora, de la química general, sabemos que los enlaces covalentes, o una de las propiedades más que nos puede ser un buen descriptor del enlace covalente, es de que pues estas sustancias no conducen la corriente en ningún caso, ni en sólido, ni fundidas, ni disueltas, ¿sí? Es lo que conocemos del enlace covalente, ¿sí? Hay otras propiedades, pero no son tan descriptivas como los puntos de fusión, el punto de ebullición, etcétera. Este, Se cumplen en algunos casos, en otros, o hay una gran variedad más bien, ¿sí? Que es difícil distinguir. Ujú. Y por otro lado, si la diferencia de electronegatividades es grande, perdón, no es igual a cero, sino es grande, pues entonces estaríamos hablando de un enlace iónico, ¿sí? Porque ahí ya hay una discrepancia bastante notoria y entonces uno de los átomos o elementos, el más electronegativo, por supuesto, pues tendería a prácticamente tomar los electrones y formar el anión, y el elemento menos electronegativo pues quedaría como cation, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la característica de estos compuestos? Que ellos sí conducen la corriente eléctrica, pero solamente en disolución o fundidos, en estado líquido. En sólido no lo hace, ¿sí? Entonces, esto es como un recordatorio de las características físicas. Entonces, de esto podemos encontrar un montón de ejemplos, ¿sí? Enlace covalente hasta en elementos, ¿no? El diamante, el carbono, diamante, pues tiene un enlace covalente, es un sólido, ¿sí? Pero tiene un enlace covalente y pues no conduce la corriente en ningún caso, ¿no? Eh, no sé, el dióxido de carbono, pues también tiene enlaces covalentes. Si lo pasamos a líquido no conduce, disuelto tampoco conduce, etcétera, ¿sí? Y de enlaces iónicos, pues también, ¿no? Muchos de los compuestos iónicos, este, eh, o todos, o la mayoría de los compuestos iónicos, por no decir que todos, en disolución, pues en disolución, sí, conducen la corriente. Hay algunos compuestos iónicos que no son solubles, no son solubles y por tanto, pues no se puede determinar su conductividad, pero sí se pueden fundir y en fundidos conducen, ¿no? Entonces, aquí podemos encontrar muchos ejemplos de los ya conocidos y que cumplen más o menos con estas características. Eh, Hay algunos que les gusta dar ese dato, ¿no? Pues el enlace covalente se va a dar si la diferencia de electronegatividades es menor a 1.7. Y el enlace iónico, si esta delta G es mayor a 1.7. Pues bueno, vamos a trabajar con las excepciones. Se pensaría que el fluoruro de boro, trifluoruro de boro, de hecho, es iónico, porque ven, la diferencia de electronegatividades es de 1.94, o sea, es alta, muy alta. Sin embargo, es un compuesto que presenta enlaces covalentes. Entonces, ¿a qué se puede deber este hecho? ¿Sí? ¿A qué se puede deber? ¿Alguien sabe? ¿Alguien que nos quiera compartir esta situación del fluoruro de boro? Debido a la geometría molecular del... Otra vez, perdón, no escuché. ¿A su geometría? Ok. La geometría, ¿qué tiene que ver la geometría? Ajá, ya están comentando, es una geometría trigonal, ok. Y cómo, o sea, cómo ligan este hecho, es correcto, ¿eh?
que la geometría es trigonal plana. Eso es correcto. Pero ¿cómo ligan este hecho de que no sea iónico? Porque pues podría presentar esta geometría en un compuesto iónico. Digo, no hay limitantes. La pregunta es, ¿cómo ligan este hecho a que me explique por qué el compuesto es covalente y no iónico, como uno esperaría? ¿Alguna idea? Porque tiene que repartir, digamos, como la fuerza de atracción con 3 átomos idénticos de flúor, no, de boro. No, de flúor. Es un De boro. flúor, ajá, sí, de flúor. Ajá, es un Sí, boro con 3 flúors. Porque tienen que repartir. Pues en los iónicos no, más. Ajá. no, está errónea mi interpretación, pero pues... Ok. Sí, el intento es bueno, nada más que pues en los iónicos también ocurre, ¿no? O sea, un catión interactúa con muchos aniones en la red. Entonces, no va por ahí, pero bien por el intento, ¿eh? De eso se trata, de pensarle. ¿Alguien más? ¿Alguien que diga yo? Los momentos dipolares en la molécula se cancelan por su geometría. Sí, eso es cierto. O sea, hay momentos dipolares y se cancelan, ¿sí? Por la pura geometría, pero Por el radio atómico. ajá. Estaba pensando en los momentos dipolares y sí, o sea, se cancelan, pero eso no, digamos, aplicaría para explicar ya el comportamiento de la molécula, ¿no? Es decir, bueno, al final la molécula, ya que sé que es molécula, pues es no polar, pero eso no me explica por qué no es iónica. A los radios, no, hay compuestos iónicos que tienen catión y anión con tamaños muy similares y también catión y anión con tamaños muy disparejos y son iónicos, ¿sí? Si ustedes pintan la estructura de Lewis del trifluoruro de boro, ¿con cuántos electrones les queda el boro? Con 6. Exactamente, con 6. Entonces, si uno pinta así la estructura de Lewis, dices, aquí está pasando algo, ¿verdad? Aquí está pasando algo muy interesante, ¿sí? Entonces, vean, si ustedes pintan la estructura de Lewis del trifluoruro de boro, dicen, pues así quedaría. Ajá. Es la cuenta que me da de los electrones y es correcta, ¿sí? O sea, es una estructura correcta porque pues no hay manera de sacar más electrones para ponérselos al boro, ¿sí? Sin embargo, el boro queda, se dice, deficiente de electrones, es decir, le faltan electrones para completar su famoso octeto, ¿sí? Queda con 6. Entonces, el flúor se vería, digamos, tentado a decirle, pues dame, ¿no? Todos los electrones y ya nos hacemos un compuesto iónico. Pero el boro busca completar su octeto. Dice, pues ya tengo 6, ya no me faltan 2. Entonces, ¿qué se puede proponer? Decir, bueno, que el flúor done un par de sus pares de electrones solitarios o de no compartidos para formar un doble enlace. Y de esta manera, pues ya el boro tiene sus 8 electrones, y digamos, por esa parte se estabiliza el boro porque ya tiene sus 8 electrones. Sin embargo, este doble enlace hace que el flúor quede con una carga positiva y el boro con una negativa. Ahora uno dice, no, eso no puede ser. ¿Por qué? Porque se supone que el flúor es más electronegativo. Sin embargo, esta interacción, digamos, se favorece y el boro dice, no, me los prestas, ¿sí? Y se puede dar, ajá, de hecho se da, ajá. Ahora, el flúor en un momento dado dice, no, pues, yo quiero recuperar esta carga para regresar a ser un flúor al menos neutro. Si no quieres que sea anión, bueno, al menos no me hagas parecerme catión, ¿verdad?
Entonces, regresa el par al flúor, pero el boro puede tomar el par de otro de los otros dos flúors. Y entonces, esta estructura que vemos aquí, esta estructura, tiene 3 estructuras resonantes, en donde los electrones están siendo compartidos con el boro y un flúor, y luego cambia a otro flúor, y luego al tercero. Y acuérdense que pues una molécula que presenta varias estructuras resonantes, pues se vuelve más estable, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una de las, digamos, explicaciones que podemos dar para decir, claro, no hay chance, no hay oportunidad de que haya una transferencia total de electrones para formar los iones, sino simplemente se lo están compartiendo y volviendo a tomar. Comparten y vuelven a tomar, y así se la llevan toda la vida, y entonces eso es una molécula, nunca se forman los iones, ¿sí? Para profundizar, digamos, en esta parte, ya me comentaban que la molécula tiene geometría trigonal plana, lo cual es correcto. Y esa geometría trigonal plana, acuérdense, orbitales híbridos, una geometría trigonal plana, necesito una hibridación sp2, ¿sí? Con los orbitales sp2, el boro está formando enlaces sigma hacia los flúor, ¿sí? Y queda un orbital p puro con el cual pueden hacer una interacción tipo pi o un enlace pi, que es estos enlaces que podemos pintar como enlace doble, ¿sí? Y vean que los 3 orbitales p de los flúors quedan, digamos, alineados con el orbital p del boro. Entonces, en un instante puede estar este flúor compartiendo. Y luego retoma su par. Y luego sigue este siguiente flúor, comparte y lo retoma. Y luego este flúor otra vez comparte y lo retoma. Y puede haber ahí una resonancia. Entonces esta molécula se estabiliza por ese hecho y pues queda como molécula. Nunca hay una transferencia, digamos, total de carga para formar iones. ¿De acuerdo? Ok. Y una excepción más, ¿sí? El cloruro de hidrógeno, o sea, el HCl, cloruro de hidrógeno como gas, es un gas, ¿sí? Y tiene una diferencia de electronegatividades, los átomos, de 0.96, ¿vale? También se sabe, bueno, con esto, pues uno sospecharía, pues esto es un covalente seguro, ¿verdad? Tiene una diferencia de electronegatividades moderada, y además es un gas, ¿no? Así que digan, híjole, conozco hartos compuestos iónicos gaseosos a temperatura ambiente, pues como que no. Ajá. Generalmente, si es un gas, lo más probable es a temperatura ambiente. Lo más probable es de que sea un covalente, ¿no? Es muy probable, ¿sí? Ahora, dice, también se sabe que al disolverse en agua, ¿sí? Ustedes ya lo conocen bien, conduce notablemente la corriente eléctrica, ¿sí? Se forma el famoso ácido clorhídrico y conduce muy bien la corriente, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de enlace tiene esta sustancia? ¿Iónico o covalente? ¿Sí? Entonces, a ver qué opinan, chicos. Tenemos varios hechos. Es un gas a temperatura ambiente, ¿eh? Y tiene una diferencia de electronegatividad moderadora. Pero también sabemos que si se disuelve en agua, conduce corriente eléctrica. Entonces, ¿qué enlace tiene? ¿Y por qué? Sería iónico por la fuerza de sus ¿Por la fuerza de qué? protones de cada átomo. Ok, como por una fuerza, ok. Puede ser iónico. Sí, podría ser También porque iónico. Sí, adelante, oh, adelante. gracias. También porque el hidrógeno pertenece a la familia de metales, digamos, alcalinos. Ok, ahí nada más quiero hacer una O sea, observación. Lo ujú, ubicamos allí, pero de hecho bueno, es el rarito de la familia. El hidrógeno no comparte algunas propiedades con estos elementos, pero, pero no todas. Y 2 de ellas no es un metal, y 2, no tiene una electronegatividad muy, muy bajita. De hecho, tiene una electronegatividad sí. media. Entonces, sí digamos, lo clasificamos en la familia 1, pero de hecho también lo podríamos clasificar en la familia 17, ajá, arriba del Ok. flúor. Pero ¿qué sucede con el hidrógeno que han logrado obtener en forma metálica?
Bueno, haces a unas condiciones, digamos, especiales, supongo, de presión. A lo mejor, bueno, ahí te la compro, va, es un metal. Pero pues estamos hablando a temperatura ambiente, a Ok. condiciones, digamos, normalitas. Sí, o sea, el hidrógeno yo lo puedo hacer sólido, líquido, plasma, pero no, estamos trabajando o un metal, ajá, pero estamos trabajando a temperatura ambiente. Ahora, sí, el hidrógeno sí comparte propiedades con la familia 1, pero también con la 17, ¿no? Tiene electronegatividad más o menos más alta y también forma hidruros, que es como el análogo del halogenuro, de los cloruros o los fluoruros. Entonces, no es trivial su clasificación del hidrógeno en la tabla periódica. Entonces, pero te la compro, va. Es un metal, está bien, y es iónico. Ajá, entonces, ¿por qué es un gas a temperatura ambiente? El Ok. cloruro de hidrógeno. Si fuera iónico el HCl, ¿por qué es un gas? A ver, aquí. Uy, se me movió. Aquí. Ok. No se ha logrado, solo está teorizado y solo existe a presiones muy altas en el manto de los gigantes gaseosos. Ok, o sea, el hidrógeno metálico está ya por Júpiter, yo creo. Y pues sí, tiene que ser altísimas presiones para poder conjuntar los átomos. Ajá. Aquí Gabriel nos dice, opino que podría ser covalente, ligeramente polar. Muy bien, ahí está la pista. Por ahí va la respuesta. Un comentario más dice, es un enlace covalente, pero polar, ok, ya que el cloro tiene una mayor electronegatividad que el hidrógeno, obteniendo así el cloro con carga negativa, ya que atrae mucho mejor a los electrones, y el hidrógeno tendría una carga positiva. Ajá. Ok, por aquí va la pista, ¿sí? Van bien. Entonces, vamos a pensar que es una sustancia covalente, ¿sí? Por la propiedad física. Y me dicen que es ligeramente polar o polar, y eso lo podemos justificar por la diferencia de electronegatividades. Es decir, sí es covalente, pero hay cierta, digamos, preferencia. Un átomo atrae más electrones que el otro. ¿De acuerdo? Sí, entonces, ok, ahí va bien, ¿no? Y lo polar lo podemos justificar con esta diferencia de electronegatividades. Ahora mi pregunta es, ¿y por qué en disolución conduce la corriente si los covalentes disueltos no conducen corriente, ni disueltos, ni fundidos, ni en ningún otro caso? Entonces, ya nuestro Mm, problema se resume a resolver esa pregunta. Adelante, adelante. bueno, lo que pasa es que en la molécula de HCl, Ajá, el hidrógeno queda con un delta positivo por esa diferencia, bueno, por la electronegatividad alta del cloro, que tiene un delta negativo. ajá, Entonces, en disolución acuosa, los pares libres de las moléculas de agua que están bueno, pues que es el disolvente, sí, forman un enlace dativo con el hidrógeno. ajá, Entonces forma iones, puramente forma iones, dado que el cloro se queda con ese par que compartía con el hidrógeno, formando iones cloruro ok. y los protones. Ok, muy bien, sí, va muy bien la explicación. Efectivamente, ahora sí vamos a pintar esto. Ajá. Acá en Facebook también nos planteaban algunas propuestas que es interesante, ¿eh? O sea, el ejercicio científico no es saber quién tiene la razón y no. Realmente es compartir las ideas y ver la manera en que pensamos, ¿sí? Entonces, ya nos inclinamos por el enlace covalente y nada más estamos justificando el por qué disuelto en agua este compuesto sí conduce la electricidad. Entonces, eh, ya dijimos que es una molécula polar y efectivamente, como lo está compartiendo el colega, el agua empieza a atraer a este hidrógeno, que en una primera instancia es un hidrógeno enlazado, ajá, pero que efectivamente tiene una densidad positiva, y entonces el agua empieza a atraerlo con la parte negativa de
de la molécula que está, digamos, soportada en el oxígeno. Y es una atracción bastante fuerte, ¿sí? Bastante fuerte. Además, después, bueno, ya veremos a lo mejor después esto del puente de hidrógeno. Entonces, con este protón, seguro que forman puentes de hidrógeno y esa interacción es notablemente fuerte. Entonces, como la interacción es notablemente fuerte, el agua está trayendo mucho este hidrógeno, este enlace empieza a debilitarse, ¿sí? Y entonces nada más hay que ponernos de acuerdo, dice el hidrógeno con el cloro. O nos vamos a las mitades, ¿no? O sea, bienes separados, ¿sí? O alguien se lleva todo, ¿verdad? Los bienes mancomunados, ¿sí? Y entonces, una vez que se va a, digamos, a disociar, que es lo que sucede, resulta que el cloro, como tiene una electronegatividad, digamos, visiblemente mayor que la del hidrógeno, él se queda con los dos electrones. Los dos electrones de un enlace covalente, ¿sí? Entonces, al inicio era una molécula, pero al interactuar con el disolvente, pues el hidrógeno dice, no, hay tantos electrones, yo no puedo luchar, el cloro se los gana, ¿no? Y entonces el disolvente logra separarlos y que el cloro se lleve los dos electrones. Pero, digamos, el compuesto puro prevalece el enlace covalente, ¿sí? No es lo mismo que con un enlace iónico. Por ejemplo, la sal, si los disolvemos en agua, el agua interactúa con los iones, o sea, porque en el sólido ya estaban los iones formados. En este caso no estaban formados. Se formaron o se promovió su formación una vez que entró en interacción con el agua. ¿De acuerdo? Una manera de ver esta cuestión de la polarización de las moléculas es con estos mapitas de potencial electrostático, creo que así se llama, ajá, potencial electrostático, y pues los colorcitos nos permiten estimar cómo anda la densidad electrónica en diferentes partes de la molécula. Aquí, por ejemplo, en una molécula puramente covalente, cloro, pues el color es muy parejo, ¿no? Verde y amarillo, quiere decir que la densidad es muy uniforme en toda la molécula. Pues sí, la diferencia de electronegatividad es cero, no hay polarización. Ajá. En el cloruro de hidrógeno, que es lo que estamos analizando, vean, aquí está el hidrógeno, acá está el cloruro, o el cloro más bien, y vean que en el cloro hay una zona ya de este lado roja. El color rojo en este tipo de mapas indica una alta densidad electrónica. Y luego aquí ya como al centro empieza el amarillo, el verde y el azul cielo. En estas zonas, bueno, la densidad es más o menos uniforme, ¿verdad? Y ya aquí, al otro lado de la molécula, ya es un azul más intenso. Quiere decir que aquí hay carencia de electrones o de densidad electrónica. Y esto nos explica la polarizabilidad. Es decir, en esta zona, como hay carencia de electrones, pues se tiene una carga preferentemente positiva o una diferencia, una fracción de carga positiva y en esta otra zona una carga negativa. Ahora, en los iónicos, vean que el cambio es muy abrupto. Aquí tenemos prácticamente al cloruro, ya encerrado en un color rojo. Entonces, todavía es como naranjita. Este es rojo, quiere decir que los electrones están primordialmente, principalmente en esta zona. ¿Por qué? Porque ya es un ion, ya los electrones se mueven prácticamente dentro del átomo de cloro, dentro del ion cloruro, ¿sí? Y en el sodio positivo, en el sodio catiónico, pues ven, prácticamente está sombreado de azul, ¿sí? Totalmente, porque ya es una carga netamente positiva. Y solamente aquí en esta región, pues hay los tonos azul, amarillo y verde, pero muy pegaditos. ¿Por qué? Porque esto ya es un iónico, es lo que dice aquí, ¿no? Ionización completa. La carga ya está soportada totalmente sobre el cloruro y el sodio ha quedado totalmente, o sea, sin el electrón que tenía. ¿Sí?
Entonces, esto nos ayuda a ver la polaridad de las moléculas, sí, es una herramienta muy importante. Esto lo podemos usar también en esto que vimos de los ataques nucleofílicos. A ver si para el miércoles preparamos un repasito de esto y lo retomamos para ver también con esta herramienta por qué el nucleófilo ataca por uno o por otro lado. ¿De acuerdo? Estos mapitas, ¿sí? Estos mapitas también los pueden obtener o obtener en la aplicación de WebMo. Entonces, hagan sus moléculas y ahí mismo donde dice orbitales, ¿sí? En el menú, en vez de orbitales moleculares, creo que es la tercera opción que dice potencial electrostático. Dibujen una molécula y pongan el potencial electrostático y van a obtener este tipo de mapas. ¿De acuerdo? Vayan jugando, vayan explorando ahí también la aplicación. ¿De acuerdo? Ok, bueno, pues hasta aquí sería la presentación. Aquí nos hacen unas preguntas más. Déjenme ver. El enlace HCl se habla en su fase gaseosa y este es covalente. En disolución se forman iones, cloruro e hidrógeno o protón. Ajá. Como es sabido, los iones conducen corriente en agua, pues sí, disueltos. Efectivamente, ya en agua, pues ya no existe la especie como tal. Ya el enlace ya no está. ¿Sí? Se rompió. El agua logró romper ese enlace, ¿sí? Logró disociar a estos dos átomos. Uh-huh. Y pues los logró disociar en iones, ¿no? Entonces, efectivamente, muy, muy bien, un comentario bastante atinado, Javier. ¿Sale? Ok. Dice una pregunta, ¿por qué se sabe que tiene momento dipolar, polar o dipolo inducido? Ah, ¿cómo se sabe? No se me preocupe, Santiago, este tema lo vamos a ver ay, Dios mío, ¿cuándo? Yo creo que el miércoles. Lo empezamos a ver el miércoles y si no, seguramente el viernes. Es uno de nuestros temas para saber esta cuestión de la polaridad. Aquí vimos un ejemplo muy sencillo de una molécula diatómica, pero vamos a hacerlo para moléculas un poquito más grandes, ¿de acuerdo? Y vamos a ver todas estas interacciones de dipolo inducido y estas cuestiones que también son, pero bien importantes, ¿de acuerdo? Y si aprendimos bien esto, pues para aquellos entonces va a ser más fácil entenderlo. Ajá. Muy bien. Vero nos pregunta, ¿se verán los otros tipos de enlace? Interacciones electrostáticas, fuerzas del node-node. Sí, de las interacciones intermoleculares, pues vamos a intentar ver las principales, las que deben de manejar bien. Y de otros tipos de enlace, pues bueno, ahorita vimos iónico y covalente. El metálico, pues le voy a echar ganitas para que el viernes, aunque sea así, un comentario muy puntual del enlace metálico, lo haremos. Ya para que entren a inorgánica listos para recibir todo lo demás, ¿sí? No me comprometo mucho porque a lo mejor no me da mucho tiempo, pero le voy a echar ganas el miércoles para que el viernes ya podamos hacer un comentario al respecto, ¿sí? En el HCl se forman cargas parciales en disolución. No, allí se forman cargas parciales en el estado gaseoso, es decir, estas deltas más y delta menos son esas cargas como parciales, es decir, no son iones formales. Pero ya en disolución ya son iones formales. O sea, el cloro es cloruro, o sea, tiene una carga formal menos, y el protón es protón o hidrógeno, ¿no? Y tiene una carga positiva formal. ¿De acuerdo? Entonces hay que verlo. No hay de qué, Santiago. Ahí estamos. ¿Por qué la densidad de carga negativa se ilustra en de mayor tamaño? Porque esta carga, este mapa, perdón, está acompañado también de algo que se llama densidad de carga, ¿sí? Es decir, como cuántos electrones hay en esa región. Entonces, pues donde haya mayor carga negativa es porque hay mayor cantidad de electrones. Ajá. De hecho, en el WebMo les calcula la densidad electrónica, que es más o menos la misma figurita, pero todo es en gris.
¿no? Que es más o menos como la masa la forma, ¿no? Que adquiere la molécula nada más por su contorno de densidad electrónica. Pues por eso en estas representaciones donde hay mayor cantidad de electrones, el mapa se vuelve gordito, porque hay mayor cantidad, hay mayor densidad. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. ¿Algún otro comentario? Déjenme ver si acá en el Face hicieron algo más. Creo que no. Gracias también a los que nos estuvieron ahí siguiendo en Facebook. El día viernes, no sé por qué, tuve un problema al hacer la transmisión, pero ya la sesión pasada ya está en YouTube. Mi comentario anterior, mi publicación anterior, ahí está la liga. Entonces, ahí estamos. Ok, pues parece que es todo. Saludos, Víctor. Qué bueno que todo esté muy bien. Saludos a todos los que nos ven en Facebook también. Y acá en Zoom, pues parece que también las dudas ya quedaron resueltas. Vamos a tratar de subir actividad y grabación hoy a la plataforma, ¿sí? Para que estén atentos, ¿de acuerdo? Ok, entonces si no hay otra duda, si no hay otra pregunta, pues me dio mucho gusto contactarles y pues les agradezco mucho que sigan el curso, ¿sale? Nos vemos el miércoles, que tengan buen día y nos vemos pronto, ¿vale? Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien Gracias, todos profesor. Buen ustedes. día. Buen día, cuídense mucho. Hasta luego, profe. Hasta luego.